En cada bosquejo ustedes van a notar que el encabezamiento, pero los tienen todos en la parte final de los materiales, así que esto está completo. Pero si quiero recordar, por lo menos en este mensaje, dos otros componentes de los bosquejos. Número uno es una nota de pie de página o al calce que dice: el facilitar un bosquejo tiene como propósito dar estructura a la comunión. El bosquejo nos permite organizar los puntos de carga de lo que se va a cubrir en ese bosquejo, cuyo tema y carga se desprende del título. ¿Ok? Pero el propósito del bosquejo, además de eso, es estimular a los participantes a entrar en el ministerio del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que allí las hermanas tienen una mesa muy completa, y yo me traje de la mesa las 5 publicaciones que son base para la estructura de este bosquejo. Aleluya. Y las lecturas sugeridas están al final de cada bosquejo. ¿Ok? Nuestro interés no es solamente que tengamos un tiempo y nos limpiemos y nos avivemos y qué bueno estuvo el tiempo en Barranquilla, y después nos olvidamos realmente de lo que el Señor nos quiere impartir. Así que la carga es que nos metamos en el ministerio del Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Nos metamos en el ministerio del Nuevo Testamento. Si ustedes notan, al final de este bosquejo 1 hay 5 recomendaciones. La necesidad y la meta de Dios, la ley del avivamiento, tenemos vida y edificación en Cantar de los Cantares, aleluya. Tenemos el estudio vida de primera y segunda de Tesalonicenses, y tenemos este libro es crítico: cultivar la siguiente generación para la vida de iglesia. Mucha de la carga, cuando usted analiza lo que se va a hablar aquí, aterriza en estos mensajes. Gloria al Señor. Vida, cultivar la siguiente generación para la vida de la iglesia. Estamos muy cargados con todo esto, y por eso pues señalamos las publicaciones, están disponibles para que ustedes se metan en el ministerio. Gloria a Dios. Vamos entonces al encabezamiento que aparece ahí, el título: una visión controladora del hablar actual del Señor de cara a su necesidad dispensacional para desenmascarar el siglo y para amar su manifestación, su venida, su parucía, su epifanía. Vamos a definir todas esas cosas. Así que el tema y la carga en el ministerio siempre se desprende del título. Recuerden eso, hermana. El tema y la carga se desprende del título. Aleluya. Y vamos a poner de base, y lo acabamos de cantar a través del himno 292, la visión de la economía de Dios, la verdad, aquello que es el componente medular de la fe común, aquello que como creyentes atesoramos. Gloria al Señor. Dice aquí: la economía de Dios es una administración familiar o doméstica. O economía es una administración doméstica. Y las hermanas saben mucho de administración doméstica, ¿verdad que sí? Las hermanas saben mucho de eso. Es una administración familiar o doméstica. La economía de la deidad es la Trinidad divina. Cada uno del Dios triuno tiene responsabilidades administrativas dentro de la deidad. El Padre nos escogió y nos predestinó, el Hijo nos redime en el tiempo, y el Espíritu nos sella, nos imparte este río, aleluya, este río que fluye, aunque intentó Satán detenerlo, pero el río no se puede detener. Y por medio del fluir del río, que no es otra cosa sino el ungüento compuesto, el Espíritu de Jesucristo que mora en nuestro espíritu, el Señor de manera práctica puede llevar a cabo su propósito eterno
En griego la palabra para el propósito eterno, como se menciona en Efesios, es el aionios prótesis, el propósito de las edades. Aleluya. Pero en la praxis, en la practicalidad, el propósito de las edades se puede llevar a cabo porque tenemos un río en nuestro espíritu. Tenemos al Cristo neumático, tenemos el Espíritu de Jesucristo mezclado con nuestro espíritu. Hermana, usted tiene una bomba nuclear atómica en su espíritu. Olvídese de los pajaritos y del calor. Vayamos a nuestro espíritu regenerado. Ahí está el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y el Señor es nuestro hermano mayor. Si hay alguien que quiere que venzamos, es nuestro Big Brother, nuestro hermano mayor. Dice ahí en Romanos que gime dentro de nosotros para que alcancemos la plena filiación. Aleluya. Nuestro hermano mayor precioso. Y dentro de las acciones administrativas o domésticas o económicas de la deidad, en la Trinidad, tenemos que fuimos elegidos y predestinados del Padre, el Hijo nos redimió y el Espíritu nos sella, impartiéndose Dios a sí mismo en nosotros para producir algo. Hermanos, cada vida, cada código genético tiene un elemento, tiene una esencia, tiene un poder, tiene una ley y tiene una expresión. Aleluya, gloria al Señor. Yo estaba viendo al hermano Royman y veo al Hijo. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Es decir, hay un código genético que prevalece y que imparte los rasgos muy parecidos, porque es la misma vida. Así que Dios se imparte a sí mismo en nosotros para producir una expresión femenina agrandada del Hijo primogénito. ¡Aleluya! Así que aunque aquí hay algunos varones, todos somos una mujer colectiva aquí. Aquí el único hombre de esta relación se llama el Señor Jesucristo. Todos nosotros somos un femenino colectivo que está llegando a ser igual a Él en vida, naturaleza, expresión y función, mas no es la deidad. Hay atributos de la deidad que no son comunicados al hombre, pero todo lo demás sí. Por medio del Espíritu Él nos está haciendo esa pareja, ese complemento del Hijo primogénito de Dios. Cuando nos referimos al título Hijo de Dios, la expresión Hijo de Dios alude al Señor en su deidad. Ese es un título que alude a su deidad. Cuando usted dice Hijo de Dios, se está refiriendo a Jesucristo como Dios. Pero como el primogénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo ha producido un prototipo, un modelo a replicar, ¿cierto? Por medio de su muerte, la parte humana del cuerpo que según Hebreos 10 se le dio al Hijo para venir a hacer la voluntad del Padre, murió en la cruz del Calvario. Por medio de esa muerte maravillosa, nuestro viejo hombre fue clavado allí en la cruz del Calvario. El hombre dañado, el viejo hombre fue clavado allí. En el cuerpo de Jesucristo de la vieja creación, fue clavado en la cruz del Calvario. Y además de eso, por medio de esa muerte, el Señor satisfizo eternamente todas las demandas de la justicia, la santidad y la gloria de Dios, que cubre efectivamente, que quita, efectivamente y para siempre la culpa por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hebreos 9:12 dice que la redención que hemos obtenido es eterna. Dígale a su vecino, su redención es eterna. Es eterna. Aleluya. Así que el río tiene que fluir. ¿Y qué pasa si nuestra conciencia nos acusa porque hay injusticia o hay pecado? Hay una sensación interna negativa. Pues abuelito Juan nos habla en Primera de Juan capítulo 2 y nos dice: hijitos míos, estas cosas se han escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos? Tenemos abogado. El Cordero no solamente es Cordero, es abogado también. Y también es la propiciación.
por sus pecados. Así que si hay conciencia de pecado por la mañana, la luz alumbra, la luz de la vida de su espíritu alumbra y hay conciencia de pecado. ¿Qué hacemos? Vamos donde el Cordero Abogado Propiciación. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos. La palabra en griego es metanoeo, que es tornarse de cualquier otra cosa. Arrepentirse es tornarnos de cualquier otra cosa. Literalmente eso es lo que significa en griego. Para mirar que la luz de la vida que está instalada ¿dónde? ¿Dónde está el río? En su espíritu regenerado. ¿Y qué hace la luz? La luz pasa a través de la conciencia y le indica subjetiva internamente qué cosas tenemos que confesar. Aleluya. Y la palabra griega para confesar es homologeo, que es repetirlo exacto como lo dijo el juez interno. Así que por la mañana, cuando la luz interna lo alumbra y le muestra las manchas y las arrugas que hay que confesar, usted repite exactamente como el juez interno dictaminó que era. No, señor, es que ella me dejó el café frío y por eso yo perdí el carácter y le hablé esto y le dije lo otro y el juez interno culpable. No, porque señor, es que estaba haciendo calor de Barranquilla, culpable 2 veces. Así que el juez interno no tranza. Pero el mismo juez interno que debe ser culpable dice, tranquilo, yo soy el Cordero, abogado, propiciación. Usted confiesa, inmediatamente la sangre es aplicada. Aleluya. ¿Y qué se restaura? El río de la vida. Hermano, no hay... El hermano mayor está más cargado que usted de hacerle un vencedor. Tenemos que aprender a usar esta redención. Muchos cristianos están hasta enfermos mentalmente porque no saben usar la redención judicial. El Señor nos tiene que alumbrar en este asunto. Así que Él quiere producir una expresión agrandada del Hijo primogénito como su pareja y complemento por la eternidad. Y aquí tenemos un poquito de la visión de lo que es el Dios triuno. Los 3 de la Trinidad divina, el Padre que nos escogió y predestinó, el Hijo que nos redime, el Espíritu que nos imparte, el Dios triuno para producirnos como este complemento femenino, maduro, perfeccionado, coexisten como uno solo para impartirse en nosotros y salvarnos en nuestro ser tripartito. Así que esta salvación es todo inclusiva. Se instala en mi espíritu, de mi espíritu Él quiere salir, hacer su hogar en nuestro corazón y finalmente en un tiempo que coincidirá con el fin de la era, nuestro cuerpo será transfigurado. Todos esos son aspectos de la salvación subjetiva y disposicionalmente hablando, la línea de oro que sustenta todas esas expresiones se llama santificación. La santificación disposicional o personal comienza con la regeneración y termina con la glorificación. ¡Aleluya! Y ese es el proceso donde el río de vida nos diviniza para hacernos el complemento de Cristo. Para hacernos esa novia preciosa que según Apocalipsis 19 va a haber el momento en que se habrá preparado a sí mismo. Cuando la novia está preparada, ¿qué hace el novio? El novio raja los cielos y comienza los eventos relativos al final de esta era, la semana 70, y le pusimos hasta un diagrama y todo ahí. Aleluya, esto va a estar bueno, gloria a Dios. Esto va a estar bueno en estos días. Pero hoy, en este momento, ¿cuál es el asunto? El cuerpo de Cristo. Una entidad corporativa llamada el cuerpo de Cristo. ¿Vieron la base? Sobre este párrafo estamos anclados en la visión del propósito eterno de Dios. Todo lo que estamos hablando está anclado sobre esta visión. Este es nuestro pajarito nacional, nuestro himno nacional, nuestro árbol nacional, nuestra flor nacional. La economía de Dios del Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Y en eso no importa el tipo de desayuno que usted coma. Yo estoy sorprendido. Ya yo entiendo que el desayuno del Pacífico no es igual al desayuno del Atlántico, mucho menos al del Valle y mucho menos al de Bogotá. Yo digo, wow, Señor Jesús, pero todos están ricos, no hay problema con eso.
En esas cosas aún podemos tener una misma ciudadanía, pero somos diferentes. Pero en esto no. En esto somos uno. En ese parrafito somos uno. Es más, podemos terminar la conferencia hoy, le damos algo para que se vaya y terminamos. Esta es nuestra base firme. En eso, como hijos de Dios, todos somos uno. ¿Me lo dicen amén? En esto somos uno. Ok, vamos a entrar a la materia del bosquejo. 4 responsabilidades dispensacionales que tenemos como el recobro del Señor. ¿Quién es aquí? ¿Qué es el recobro del Señor? ¿Un movimiento? El recobro del Señor es una denominación. Veno. Ahí usted tenía que decir, veno. ¿Qué es el recobro del Señor? El recobro del Señor es simplemente la libre impartición de Dios en su Trinidad para mantenernos como miembros frescos y vivientes del cuerpo de Cristo, que funcionan para que el cuerpo se edifique a sí mismo en amor. Aleluya. Para eso estamos aquí. Gloria al Señor. Y por tanto, hay 4 responsabilidades. Al final de la era de misterio, en estos días que estamos viviendo, 1, está subrayado, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su primera y mi primera responsabilidad como hijos de Dios que estamos aquí? La edificación del cuerpo. Y usted por lo menos tiene un talento, ¿verdad? Un don, cada uno. Usted tiene que poner a funcionar eso. ¿Oyó? Producir la novia. ¡Aleluya! Y dijimos ya que aquí importa, y respectivo del sexo y el género que tenemos aquí, todos somos una mujer colectiva. Y esa novia tiene que madurar, tiene que crecer. Porque el Señor no se va a casar con una niña, se tiene que casar con una mujer madura. Pero Apocalipsis 19 dice que eso va a suceder. ¡Aleluya! Ella se ha preparado, está lista por fin. Y finalmente la introducción de la manifestación del reino de los cielos que conlleva la próxima dispensación. La dispensación de la era de la manifestación del reino de los cielos. Pero si usted quiere boleto de entrada a la próxima era para correinar con Cristo como la nueva Jerusalén, hoy usted y yo tenemos que vivir en la realidad del reino de los cielos. Realidad del reino de los cielos hoy recompensa participar de la manifestación del reino en la próxima era, la era del reino milenial. La salvación común de todos los creyentes no hay diablo que se la quite. Una vez que se va. Oh, qué grande fidelidad. Hoy te tengo a ti. Te amo, mi Señor. Qué milagro tan maravilloso el poder contenerte en mí. Y amarte, oh, qué hermoso es tenerte. Una vez que él entra, no se va. Así que, hermano Wilfredo, la eternidad futura como la nueva Jerusalén está garantizada. No hay diablo que nos quite eso. Pero correinar con Cristo como una recompensa, un galardón en la próxima era, 4 responsabilidades. Aleluya. Primera, para lograr esas 3 cosas que es la necesidad dispensacional de Dios al fin de la era, 4 responsabilidades. 1, o A, ¿qué tal si las hermanas de acá leen eso? Duro, 1, 2 y 3. No se asuste que no vamos a hacer un estudio aquí sobre Mateo 24. Mateo 24, 14 corresponde más o menos al 5.º sello de los primeros 5 sellos de Apocalipsis y se refiere a la proclamación del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es un prerequisito que tiene que ser anunciado ¿por quién? Por los creyentes que viven en la realidad del reino, o sea, nosotros. Y dice que luego de que sea anunciado, entonces vendrá. Por eso es que el Mateo 24:15 es la cita que el Señor hace de la profecía de Daniel 9:27 cuando Él se refiere a la profanación por parte del anticristo
del tercer templo, que todavía no está en Israel, no hay tercer templo todavía, la profanación del tercer templo como la abominación desoladora que le da comienzo a la segunda mitad de la semana número 70. Ustedes tienen ese diagrama. Y no se preocupen, eso se cubre el lunes por la mañana. Las que no estén aquí se lo van a perder, pero amén, gloria a Dios. Aquí tenemos la semana final de esta era. 7 años. A la mitad donde está ese número 6, ahí es que sucede ese evento, que marca el comienzo de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, del megas tlipsis en griego. En ese momento es el cumplimiento de Mateo 24:15, donde el anticristo profanará el tercer templo y se hará adorar como Dios, comenzando el periodo que la Biblia llama la gran tribulación. ¿Ok? Pero lo que estamos diciendo es la primera responsabilidad, que primero tenemos que proclamar el evangelio, el reino. Si usted me dice, hermano, yo entiendo la gráfica esa, yo no sé ni cómo agajarla, tranquilo. Usted encárguese de predicar el evangelio del reino. Amén. Aleluya. Esto es lo bueno de esta palabra. Hay mucha gente que tal vez no puede explicar esto y no van a madurar para participar del reino como una recompensa. Y sabe Dios, va a haber muchas hermanitas que no entienden ni pío, pero están madurando. Y van a ser parte de la novia vencedora. He ahí el gran truco divino. No es solamente entenderlo acá. Usted tiene que comerse la palabra para venir a ser una novia madura. Ok, seguimos. B, educar a los santos y los buscadores con el ministerio del Nuevo Testamento para poder crecer en las 4 etapas de ganar la palabra de Dios. La persona en la palabra de Dios, el libro. ¿Ok? Y aquí vamos a dar una carga muy pesada con respecto a cómo manejar la palabra de Dios. Ahí dice que tenemos que educar a los santos con el ministerio del Nuevo Testamento. Por eso yo les estoy por eso tenemos aquí las referencias de donde extraemos este bosquejo y lo preparamos. No es que uno es un sabio y recibió revelación directa de Dios. El hombre de la era. ¿Qué hombre de la era? Estamos parados sobre los hombres de decenas de hombres y mujeres los pasados 5 siglos que han ido recobrando la verdad punto tras punto. Aleluya, nosotros estamos parados sobre los hombros de ellos. Y lo tenemos, mire, bonito, con colorcitos bonitos y toda esa cosa. Así que hermanas, no sean vagas, no se ofendan conmigo. No se ofendan conmigo. Tenemos que meternos en la verdad. O usted puede llevárselo sin que le decirle al marido, papito, yo voy a experimentar al Señor, y luego al grito, usted se tiene que meter en la verdad. Es hablar con los hermanos para que se metan en la verdad. Por eso le tenemos aquí las referencias. Tenemos que educar a los santos. Y la referencia primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La palabra en griego es alicia. Por un lado se refiere a la verdad objetiva y por el otro lado se refiere a la experiencia subjetiva de la realidad. Tiene 2 elementos que los vamos a ver ahora. Así que si algo se caracteriza el recobro del Señor es la verdad. Si algo caracteriza el recobro del Señor, uno de los elementos la verdad. Pero puede ser una gran trampa. Es una gran trampa. Usted puede tener el conocimiento acá, pero no digerirlo y metabolizarlo. Y la verdad objetiva se queda como eso nada más. Eso se llama autopista sin peaje hacia la Odisea. Y lo vamos a ver aquí. Tenemos autopista sin peaje, mi hermano, para la Odisea. Entenderlo acá, pero no comerse la palabra. Digerirla y asimilarla y metabolizarla. Así que vamos a ver los pasos de la palabra de Dios. Esto yo lo repito donde quiera. Esto es una prueba ácida para ver cómo usted está en el manejo de la verdad. Número 1,
La hermana de este lado, de este grupito de acá, léame el 1 arábigo. 1, 2 y 3. Salió medio flojón de nuevo, pero con más espíritu. 1, 2 y 3. Hermanas, hermanos queridos, les voy a dar una orejita. Si no ejercitamos nuestro espíritu, no tenemos ministerio. Escríbalo así mismo. Para nuestro servicio, aunque sea como dar silla para la conferencia, usted tiene que aprender a liberar, ejercitar su espíritu. Una vez un hermano estaba en un entrenamiento con el hermano Lee y el hombre estaba pero que cortaba. Una ejecución impecable, los puntos A, B, C y D, la carga, pero no había espíritu. Y el hermano le decía, muy bien en cuanto a contenido, pero hermano, dele de nuevo, tiene que ejercitar su espíritu. Y volvía el hombre, estaba en su mente, con el conocimiento. Mire, la mente era así de grande, mi hermano. Se iba de lado de tan grande que tenía la mente. Con el conocimiento de lo que iba a traer, lo trae de nuevo. Y le dice el hermano, hermanito, tiene que ejercitar su espíritu. Y le vuelve de nuevo, y el hermano y el hermano dice, oh Señor Jesús. Y el hermano dice, ahora ejercitó su espíritu. Aleluya. Vamos a invocar el nombre del Señor 2 veces. ¡Oh! Señor Jesús. ¡Oh! Señor Jesús. La de allá, la de allá. La de acá. Aleluya. Si no hay ejercicio del Espíritu, no hay ministerio efectivo. Estamos comunicando conocimiento objetivo, solamente. Así que dice aquí, leer la palabra, el libro. Gloria al Señor. ¿Cuál es el ejercicio más básico que hace un creyente? Leer la Biblia. Tenemos métodos, capítulos. Por ejemplo, allá en las iglesias en la región donde yo estoy, en Puerto Rico, estamos metidos ahora en Éxodo capítulo 26. Todas las iglesias leen durante la semana, tienen un itinerario y leemos eso y lo comemos y lo desayunamos junto con lo que se esté disfrutando en las otras porciones. La lectura regular de la Biblia es fundamental. Así que lo más básico es leer la palabra del libro. Ahí le dimos 2 de Timoteo 3:15. Cómo conducirte en la casa de Dios, que es la columna y el fundamento de la verdad. 2, estudiar la palabra del libro usando el ministerio del Nuevo Testamento. El abrelata, mírelo aquí. Y tenemos varios versículos ahí. Proverbios 23, compra la verdad. Y tenemos ahí Apocalipsis 3, 17 al 18. Vamos a desenmascarar este problema. Usted puede tener el conocimiento objetivo de la verdad, pero no cena diariamente con el Señor. ¿Cuál era el problema de la Odisea? La Odisea tenía el conocimiento doctrinal adecuado de la verdad, pero no cenaba con el Señor y al Señor diariamente. Si tenemos que diariamente utilizar la plataforma de la palabra, el libro, porque la palabra, el libro, fue dada por el aliento de Dios. La persona, la palabra, la persona, el Logos eterno, su aliento dio la palabra, el libro. Cuando usted se mete a leer y a estudiar la palabra, es para extraer el aliento de la palabra a la persona que por su aliento dio la palabra escrita. ¿Lo captan? En griego la palabra para el aliento es theoneustos. El theoneustos dio la palabra escrita. Cuando nosotros éramos chamaquitos en el barrio en San Juan donde yo me crié, en Puerto Rico, había un señor que trabajaba con el servicio de extensión agrícola, era un agrónomo. Y ellos trabajaban con técnicas para mejorar la caña. Y él, cuando venía de su laboratorio, nos traía trocitos de caña, mondaditos ya, preparaditos.
Y estaban los chamaquitos aquí de la Citadino comiendo caña en el borde de, ¿cómo le dicen acá? Acera, banqueta, no sé cómo le dicen aquí, vereda, acera, allá decimos acera también. Y estábamos todos nosotros. Hermana, ¿usted se chupa la caña de la palabra de Dios? ¿O es mero conocimiento objetivo? Hay que chupar. Hay que sacarle el teoneustos. Aleluya, aleluya. Así que ahí tenemos Apocalipsis, 2 de Corintios 3:6, donde dice que somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Claro, ahí técnicamente la letra se refiere a la ley del antiguo pacto, pero aún el Nuevo Testamento lo que podemos convertir en letra. Solamente lo entendemos mentalmente, pero no chupamos la caña celestial. No nos chupamos la palabra del Señor. Y no de la letra, sino del espíritu, porque la letra, pero el espíritu. Y yo uso este ejemplo, yo sé que les va a ser muy familiar. Usted va al supermercado, al mall, al supercenter, no sé cómo le llaman acá, y la esposa viene y compra los abastos, la compra para la comida de la gente en la casa. Y usted sabe que todos los alimentos tienen su ¿qué? Su etiqueta de expiración. Y usted tiene que cocinar eso y comérselo dentro de cierto tiempo. ¿Cierto? Así que usted llena la despensa de su mente por medio de la lectura y el estudio con el mejor conocimiento objetivo del universo, que es la verdad. Así que usted tiene que tener su despensa mental llena de la verdad. ¿Me dicen amén? Amén. Pero tiene etiqueta de expiración. Si usted no come, digiere y asimila esa palabra que usted ha acumulado, ¿qué le pasa a la etiqueta? Se expira. Y lo que se suponía que fuera vida se convierte en muerte. Y lo peor es que usted se cree que la tiene porque tiene el mero conocimiento objetivo. ¿Usted sabe cómo se llama eso en la Biblia? La Odisea. Por eso es que el Señor está tocando a la puerta ahí en la Odisea. Mira, ábreme, ¡hey! Tenemos que cenar. Porque si yo no te puedo cenar a ti, tú no puedes cenar a ti, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado? Va. Vomitar. Usted por defecto no va a calificar para correinar con Cristo en la próxima era. Así que usted tiene que estar ahora, Señor, yo tengo que llenar la despensa de la verdad objetiva. Pero no puedo caer en el engaño de pensar que solo eso es. Tengo que comerme la palabra. Tengo que chupar el teoneustos, el aliento de la palabra. Metabolizar al Señor Espíritu. Eso prepara a la novia. Pero requiere el conocimiento previo objetivo. ¿Ven la paradoja? Si usted me dice, no hermano, usted lo que necesita es pararse el umbral de su puerta por la mañana, a las 6 de la mañana, y usted citar este versículo que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Si usted se va por ese cuento, no llega ni a primera, ¿oyó? Aquí hay que conocer la verdad. Pero una vez que la conocemos, tenemos que, ¿cuánto? Diariamente. Yo espero que ya tengan la lista para arrepentirse esta noche en el cuarto. Ya empieza usted a tener transacciones con el Señor. Aleluya. ¿Y cuando nos graduamos de eso, hermano Oscar? Nunca nos graduamos. Y estos tiempos son un ánimo. Vemos a los hermanos, salimos de la pandemia, qué bueno, estamos todos. Pero esto es como un vapor. A los 3 o 4 días usted ya ni se acuerda, de lo que se acuerda es del calor que hacía en Bajanquilla, mi hermano. Usted tiene la responsabilidad personal de aplicar la palabra como estamos hablando de esto aquí. Lo que nos lleva al punto 3, comer, digerir y asimilar la palabra, la persona, por medio de la palabra, el libro. Eso hace que el logo, la despensa, el conocimiento constante de la verdad que adquirimos por aprendizaje humano, memorizando, leyendo, estudiando, eso hace que el logo se convierta en ¿qué? En rema. La palabra del momento,
La palabra donde el Espíritu agarra esa palabra que usted está, y de momento usted está en el cuarto y el jugo divino, el teoneusto lo tocó. Usted convirtió eso que estaba orando y cantando y sale loco de la habitación suya y dice, ¿pero qué le pasó a esta mujer? Tocó el rema de Dios. Tocó la palabra fresca, instantánea. Se impartió a sus profundidades de su ser. Sanó algo ahí, trajo liberación. Trajo conciencia de algo que usted no había visto hasta ese momento. Este es un punto bien importante. Y ahí les doy 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es dada por el teoneustos. Recuerden, aliento, teoneustos. Es el aliento de Dios. Toda es dada. Aleluya. Para producir en nosotros este metabolismo. Por eso en Efesios 5:26, cuando se refiere a la hermosear de la novia gloriosa, dice que se da por el lavacro del rema de Dios. Ahí la palabra, el lavamiento de la palabra de Dios en Efesios 5:26 es el rema nuevamente. Es el rema lo que lava, nos lava internamente. Aleluya. Y ese es un lavamiento metabólico, porque ese lavado toca mi mente, mi voluntad y mi emoción con el elemento del teoneustos, produciendo que el Señor se forje en la fibra de mi psiquis, de mi mente, voluntad y emoción. ¡Wow! Eso es la santificación subjetiva. Es una transacción real que añade Dios a mi ser. ¡Oh, Señor Jesús! Eso es lo que dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 26. Y quiero que Salmo 119, verso 15, se convierta en un versículo estrella de este tiempo. Vamos al Salmo 119, verso 15, nota 1. Salmo 119, verso 15, nota 1. Yo llego. 119, verso 15. Mire de lo que estamos hablando. El versículo dice, reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. Esa palabra reflexionar en otras versiones traduce meditar, pero en griego, en hebreo es siyak. Y le voy a leer la nota. Por favor, yo quiero que oren esta nota. Yo quiero que cuando estén en las habitaciones oren la nota, se confiesen con esta nota y vean el contenido. Rica en significado la palabra hebrea que aquí se tradujo reflexionaré. Traducida meditaré en otras versiones implica adorar, conversar con uno mismo y hablar en voz alta. ¿Qué es eso de conversar con uno mismo y hablar en voz alta? Si usted se encontrara ahí en la acera a alguien hablando con uno mismo en voz alta, ¿qué usted diría? Así que aquí hay locas amantes de Cristo. Usted está disfrutando. ¿Qué está haciendo? ¿En la acera qué? Chupándose la caña celestial. Y se vuelve loco. Dice ahí, mire esto, mire qué tremendo. Reflexionar sobre la palabra es saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. ¿Cuántos de ustedes tienen esa experiencia, hermana? Agarra un versículo, lo ora, lo medita, se canta, se llora con él. Le habla a la vecina del versículo, vuelve y se confiesa con ese versículo. Loco. Aleluya. ¿Por qué? Porque está metabolizando el ungüento, el aliento que libera la palabra de Dios. Orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra de Dios es disfrutar de ella como su aliento. ¿Y qué versículo le dan ahí? 2 de Timoteo 3:16, el aliento de Dios. Y así ser infundido de Dios, inhalar a Dios y recibir nutrimiento espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Ser infundido con Dios, inhalar a Dios y recibir nutrimiento espiritual. Si lo que estuviéramos hablando aquí es mero conocimiento, fracasamos. Pero la palabra tiene que impartir ¿qué? Comida. Una comida que usted pueda comer, digerir y asimilar. Gloria al Señor.
Por eso les doy Hechos 20, 27 al 28. Hechos 20 es cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en el puerto de Mileto. Nunca más va a ver esa gente. Y Pablo dice, en medio de ese testimonio que él da a su persona, él dice que el Espíritu Santo puso a esos hermanos, que eran los hermanos irresponsables, digo, los hermanos responsables en Éfeso. Él dice allí que su responsabilidad, quien el Espíritu Santo puso como los que velan para apacentar. ¿Qué significa apacentar? Alimentar. ¿Cuál es la función primordial o una de las funciones primordiales de los hermanos que toman responsabilidad en cualquier servicio en la iglesia local? ¿Cuál es? Alimentar. ¿Cuál es su función? Alimentar. Dígale a su compañera al lado, ¿cuál es su función? Alimentar. ¿Cuál es nuestra función? Alimentar. Alimentar. Nuestra función, amadas, y perdonen la dramatización, no es encontrarnos al hermano o la hermana que le dio tejón la pandemia y no se aparecía a las reuniones, apagó el Zoom, ya no lo vemos y de momento llega a la iglesia y usted viene así bien sabiamente, mi hijita, estabas perdida. Se le fue lo de apacentar, yo no sé para dónde. ¿Cuál es nuestra función, amada? Apacentar. ¿Sabe Dios lo único que hay que hacer con esa hermana es darle un qué? Un abrazo, darle un beso, decirle, aquí estamos para lo que necesites, querida hermana, querido hermano. Porque nuestro corazón es que alimentar con Dios a la gente. Cuando usted predica el evangelio es tratar de alimentar a Dios a los que no tienen a Dios. Cuando usted profetiza en la iglesia es alimentar a Dios a los santos. Y cuando usted cuida a los jóvenes, a alguna jovencita, cuida a los muchachos en las reuniones de servicio, usted está apacentando a Dios, con Dios, a ese sector dentro de la iglesia. Digan, por favor, nuestra función es apacentar. Digan, vamos a decirlo todos juntos, nuestra función. Dígalo de nuevo, de nuevo. Muchas veces por confundir el conocimiento objetivo o por haber tenido una cajera en el servicio militar o algo así, lo que hacemos es no apacentar, es acribillar. Y después salimos orgullosos. Hermanos, si no tenemos capacidad de apacentar, calladitos nos vemos más bonitos. Ok, y dice aquí pastorear al profetizar, predicar, hablar Dios para alimentar los corderos. Fíjense, pastorear al profetizar, predicar, hablar Dios para alimentar corderos, apacentar. Mi palabra tiene que alimentar y partir vida, traer luz, traer convicción. No estoy diciendo que todo el tiempo puede ser una exhortación amorosa, pero está alimentando con Dios. Está trayendo luz, está trayendo sanidad. Amén. Y eso es lo que Pablo con lágrimas le dice a los muchachos en Éfeso. Ustedes saben que yo me conduje entre ustedes alimentando de casa en casa y públicamente por 2 años. Hermano, ¿cuál es nuestra función? Apacentar. C, servir como esclavos por medio de un tierno pastoreo al alimentar a los santos en la casa de Terapeia. Este es un versículo que yo había descubierto en Mateo 24. Y yo como a mí me encanta repetir, yo no tengo vergüenza alguna con eso. Mateo 24. Cuando está hablando de la venida secreta del Señor, Mateo 24, 44. Por si no lo sabía, está hablando ahí de la venida secreta del Señor al comienzo de la última semana o la última semana de esta era. Dice, velad pues porque no sabéis en qué día vuestro Señor. Así que esta es una palabra relacionada ¿a qué?
a estar listos para la venida del Señor. Aquí se va a dar un criterio que demuestra quién está calificado y preparado. Y dice, pero sabed esto, que si el dueño de casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no permitiría que penetrasen en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y mire lo que dice aquí, verso 45. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa para que le dé doctrinas muertas y le dé batazos y regaños y lo saque de la iglesia en 3 meses? ¿Para que le dé qué? Monchi, alimento. ¿Cuándo? Ahora le voy a dar el golazo aquí para ganar el juego, porque acá nosotros en Puerto Rico pateamos la bola, ustedes la patean, pero deporte al fin. Ahí la palabra casa no es oikos, la palabra griega ahí es terapeia. Lo que está diciendo aquí, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su hospital? ¿Qué es la iglesia? Una terapeia. Cuando yo vi eso me volví loco. Ventaja de conocer el griego. Ahí no es oikos. ¿Qué se supone que sean las reuniones de la iglesia? ¿Qué se supone que sea el mesón a donde el buen samaritano llevó al que estaba medio muerto? ¿Qué se supone que sea? ¿Una casa de qué? De terapia. De terapia. Ahí no dice oikos, dice terapia. Ahora pregunto yo y no me levante la mano. ¿Su localidad es una casa de terapia o es un tribunal allí con el escuadrón del ejecutar gente y fusilarlo? Mi hijita, estabas perdida. Santas, regresemos a sus ciudades para que las localidades, las reuniones de hogar, las reuniones con los jóvenes sean casas de terapia. Alimentar con ternura, vino y aceite, lavadito de pies. ¿Qué importa a usted por qué no ya llegaba a las reuniones? Eso no es asunto suyo. Somos averiguados. El único asunto suyo es tener un botiquín de miel, vino, aceite y mucha agüita. ¿Me dicen amén? Gloria a Dios. Y de llevar a cabo el ministerio de oración en el altar de oro, como es ilustrado en la viuda de Lucas 18. ¿Se recuerdan de la viudita de Lucas 18? Hazme justicia de mi adversario. Es más o menos la hermana María cuando yo hago algo inadecuado en la casa. Inflexible. Todos los días, ¿qué hacía la viuda? Hazme justicia de mi adversario. No te voy a soltar hasta que me haga justicia de mi adversario. Recientemente el hermano Ron amarró ese mensaje con el Dios que se esconde. No es que Dios se esconde, que Dios tiene muchas otras cosas que está haciendo. Y necesita desarrollar una estirpe de hermanas que oren sin desmayar. El encabezamiento de Lucas 18 es la necesidad de orar y no desmayar. Pregunto yo, y yo como agajo el avión del martes con mi amada para Puerto Rico, ahí les dejo eso. Pregunto yo, ¿cómo está el ministerio de oración en sus localidades, hermanas? ¿Cómo está nuestra intercesión como la viuda sin claudicar? Haznos justicia del adversario. Si tú te creías que te vamos a soltar, no te vamos a soltar. Vamos a orar hasta que los cielos desciendan a la tierra. Vamos a orar hasta que tú cierres esta era. Vamos a orar para que tú preserves la próxima generación. Nuestros hijos no nacieron para ser del mundo. Señor Jesús. Pero tiene que ser una viuda. Y no es la de la capital, como se cantaba cuando le enseñaban a uno chiquito. ¿Tenemos tal espíritu? ¿Tenemos el ministerio de oración en las iglesias? Ok, punto 2. No se asusten que aquí complementamos los puntos de carga y otros los leemos y los otros se los damos de asignación a usted en el autobús o en el avión de vuelta a su ciudad. Vamos a leer el punto Romano 2, las hermanas de allá.
Del capítulo 12 al 22 en Apocalipsis son cuadros ilustrativos de los eventos más importantes de la semana 70 de la gran tribulación. Y ahí tenemos a la mujer vestida de sol, que está como encinta, a punto de dar a luz un hijo varón, ¿cierto? ¿Lo han leído? Y yo siempre hago la pregunta, hago en muchos países a ver cómo están, ¿por qué estaba encinta esta mujer? Y me han dado respuestas espirituales bien profundas, que ella oraba mucho, que ayunaba, que estaba consagrado. Y yo, yo no creo que una mujer esté encinta por ninguna de esas razones, ¿sí? Pero está bien, me quedo callado. ¿Por qué está encinta? Tiene amores con su marido. Así que no me sea tan espiritual que se le ve el espíritu a ustedes, tan espiritual que es. Esa mujer tiene amor con su marido. Y todos nosotros colectivamente somos una mujer aquí que tenemos que tener tales amores con nuestro marido. Así que la mujer está a punto de dar a luz el instrumento de cambio de era. ¿Y cómo está Satanás? ¿Velando para qué? Cualquier semejanza con los días que estamos viviendo no es casualidad. Lo que les quiero decir es que esto estaba en la Biblia. A veces yo veo a la gente, hermano Oscar, las cosas están tan malas, esto es terrible. Y yo le digo, ¿qué, mijita? Que no estaba escrito en la Biblia para que tú no estuvieras tan asustada. Vámonos a ver la viudita en Lucas 18, póngase a orar, es lo que tiene que hacer. Interceder y autorizar y usar la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Señor Jesús, hermano, está terrible, esto está malo. Y sigue hablando y le presta la boca al diablo hablando cosas. Mire, yo sé que esto está malo, pero el diablo como quiera ya lo vieron en el lago de fuego. Señor lo que necesita es una generación que asuma su responsabilidad dispensacional. ¿Dónde tratamos con eso? El ministerio de oración de la iglesia, intercediendo por los intereses del Señor. Así que ese es el principio que gobierna la Biblia. Siempre que el pueblo de Dios va a producir un instrumento de cambio que sabe que acerca a Satanás más al lago de fuego, a su destino permanente, él quiere destruirlo. ¿Cuál es la sorpresa con eso, hermana? ¿Por qué nos sorprendemos con lo que está pasando? Eso estaba en la Biblia. Señor Jesús. Y yo les doy dos ejemplos. Voy a volar sobre ellos, me gustaría leer las porciones. Éxodo, Moisés. Primero están las dos parteras protegiendo a ese muchachito, porque Faraón dijo, no, maten a todos los varones, mátenlos. Así que hay dos mujeres. Después está la hermana de Moisés, que está pendiente cuando el nene va por el río. Después está ¿quién? La madre, que es llamada para amamantarlo y criarlo. Y está 4, la hija de Faraón. Esos 4 grupos de mujeres, ¿qué hacen? Preservan el instrumento de cambio dispensacional. ¿Cuál es nuestra función, hermana? Usted me tiene que decir, preservar el instrumento de cambio dispensacional. ¿O para eso no es que estamos aquí? Ahí ven una aplicación en la historia de Apocalipsis 12. El dragón queriendo devorar el instrumento de cambio dispensacional. Fast forward, Nuevo Testamento. Está el Señor Jesucristo. Vienen los magos de Oriente. Herodes pregunta y le dice, ¿ese es el del que habla Miqueas 5:2? El que será príncipe, que sus días, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Dios encarnado. ¿Y qué hace Herodes? Indaga y el Señor se le revela. A los magos se van por otro lado y el Señor le habla a José y dice, llévate al muchacho para Egipto. Y ahí viene la masacre de los hijos de Raquel. Eso está en Mateo capítulo 2. ¿Qué es ese otro ejemplo? El ejemplo de Satanás queriendo destruir ¿qué cosa? El instrumento de cambio dispensacional. Yo no tengo tiempo para hablar con todas las cosas que están pasando para tratar de destruir el instrumento de cambio dispensacional, pero el ataque está a nivel de las escuelas primarias. O sea, no tenemos que aquí hacer un desarrollo de lo que está sucediendo. ¿Verdad que no, hermana? No lo tenemos que hacer, lo tenemos de frente. ¿Pero qué tenemos? Tenemos el conocimiento de la verdad. Sabemos lo que está pasando. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga un ministerio de intercesión sólido para pastorear esa próxima generación adecuadamente. Tenemos la palabra profética para que nosotros podamos estar firmes. 3 Romanos. Le parafraseé esos dos eventos.
Entonces dice aquí en la letra C en el 2 Romanos: el aión o la era, el propósito de la aión en griego es la era o la fachada visible o el siglo. Propósito de este siglo con las cosas que suceden visibles es que intentar destruir el factor de cambio dispensacional. ¿Ok? Así que nosotros estamos en el medio porque somos parte de la mujer que tiene amores con el marido para producir el instrumento de cambio de la era. Para eso somos el recobro del Señor. ¡Wow! Tenemos que abrir nuestros sentidos. No estamos jugando aquí a los cristianos, hermano. Somos el recobro del Señor para hacer ese testimonio, ese antitestimonio en contra de la era, como una mujer que tiene amores con su amado, para dar a luz un hijo varón que pueda cambiar la era. Esa es nuestra función. Dígale a su vecino, esa es nuestra función. El aión o la era o la moda o el siglo es la parte visible y actual. El cosmos, el mundo, la palabra es griega cosmos, es el aspecto invisible que incluye no solo la era visible actual, sino todas las eras. Así que hay un elemento invisible, el cosmos, y hay un elemento visible, la fachada de la era. Ese es nuestro enemigo. Eso está puesto ahí para evitar que aparezca el instrumento de cambio dispensacional. Vamos al 3 Romanos. ¿Qué tal si todos leemos el título del 3 Romanos? La era presente cuando usted suma, resta, multiplica y divide, todo lo que estamos viendo está diseñado ¿para qué? ¿Por qué? Porque el matrimonio y la familia es el lugar donde se preserva la próxima generación. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Y yo quiero que prestemos, este es un mensaje que nos da la carga para todo esto. Las hermanas de acá de nuevo, nos leen la letra A. De nuevo. Génesis 2, 21 al 25. B, la de acá. La historia del Antiguo Testamento, el lavamiento de imperios, el castigo de Israel, es para preservar un matrimonio. Les quedó bonito, pero no es lavamiento, levantamiento. Ok, vamos a darle otra oportunidad a la hermana de acá. 1, 2 y 3. A ver cuál es ese matrimonio. ¿Quién se atreve? Está muy espiritual. José y María. José y María en la preservación de la simiente real de la casa de David, que es de la casa de Abraham, quien en Isaac fue designado como la descendencia por medio de cual vendría la encarnación de nuestro querido Señor Jesucristo. Si usted lee la nota 1 de Joel 1:4, eso es lo que dice esa nota. Por eso tenemos que meternos en el ministerio, amadas hermanas. Mire lo que dice ahí, levantamiento de imperio, el trato de Dios con la nación de Israel. Ahora estamos estudiando Esdras y Nehemías nuevamente. Aleluya. Es para preservar ¿qué? Un matrimonio. ¿Cómo se llamaban? José y María. Por medio de ese matrimonio se origina la aparición de la nueva creación. Ya no es solo Dios con el hombre, ahora Dios en el hombre, por medio de esta persona maravillosa. Así que de nuevo, ¿qué tenemos ahí? Matrimonio. C, Cantares de Cantares es la versión de bolsillo de toda la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Y en qué consuma Cantar de Cantares? Hermana, si le interesa, ustedes son románticas. Mire,
esto es mejor que 6 novelas coreanas. Ahora son las coreanas, ¿verdad? Ustedes se creen que nosotros sabemos, pero sabemos. Mire, vida y edificación en Cantarle Cantares. Olvídese de la novela coreana esa. Métase en esta novela. Vida y edificación en Cantar de los Cantares. Y consuma el Cantar de los Cantares ¿en qué? En una pareja. Ella viene a igualar a Salomón como la Sulamita. Ella viene a ser como los cuerpos celestes, como la reunión de 2 campamentos. Viene a ser como un ejército con estandartes. Viene a ser tan hermosa como Tirsa, aleluya, y como Jerusalén. Ella viene a ser la contraparte madura de su amado Salomón. ¿Qué es eso? Una historia de amor, un romance. La Biblia es un romance divino. No tengo tiempo. Efesios 5, 26, 32, la versión del Nuevo Testamento de Génesis 2, del 21 al 25. Nuevamente, el matrimonio es la sombra del gran misterio del universo. ¿Por qué Satanás quiere destruir con todo lo que tiene la vida matrimonial? Ya no saben definirlo ni lo que es una mujer. Es decir, es una cosa tan inverosímil que raya en lo ridículo. Es una cosa despampanante. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? Destruir la familia donde se puede preservar la próxima generación, que es la que el Señor va a utilizar para, mire, mandar a este pillo en el puente del tiempo y del espacio a su lugar permanente, que es el lago de fuego. Porque ya en la esfera mística y divina que la Biblia llama Epouranos, los cielos, ya Él está en el lago de fuego. Y vamos a hablar de eso mañana. No se me asusten. Aleluya. Pero en el puente del tiempo y del espacio, Él tiene que ser ejecutada la sentencia sobre Él. Y para eso el Señor necesita la función de la familia que preserva la próxima generación. La Biblia culmina con un matrimonio, Apocalipsis 22, 17. El espíritu, que es la primera consumación, y la novia, que es la segunda consumación, dicen, ven. Y esa novia que está ahí, que ya está en la eternidad futura, ¿quién es? ¿Quién es esa novia? No, ahí ya no son los vencedores, ahí ya eso es eternidad futura, ahí están todos los justos. ¿Y quiénes son esos? ¿Por qué usted no dice nosotros? Me fue a la iglesia, se me fue espiritualona para allá, para 20 cosas. ¿Quiénes son esos? ¿Y a quién le está hablando el espíritu y la novia? A nosotros. La que ya está en la eternidad consumada le habla a ella misma, que todavía está ¿dónde? En Barranquilla con este calor en esta conferencia. ¿Lo vieron, hermanas? Capichi. Por eso es que hay profecía en la Biblia. Porque lo que ya fue en la esfera mística y divina se nos revela en el puente del tiempo. Por eso usted le puede decir a Satanás, tú haz todo lo que tú quieras, pero a ti ya te vieron en el lago de fuego. Hermana, tenemos que levantarnos en el espíritu de la victoria de Cristo para permitir que en el puente del tiempo y el espacio Él nos hermosee y nos madure. Pero ya en la esfera mística y divina, sin tiempo y espacio, eso ya está consumado. Aleluya, gloria al Señor. En la propagación, vamos a leer todos juntos la Biblia F, la letra F. En la propagación de la vida y el cuidado, tanto de nuestros hijos biológicos como espirituales, Primera de Tesalonicenses 2, 4 al 13, es un modelo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2,
Ah, esto está bueno. Tienen que leer el mensaje 13. Cómo fomentar la próxima generación. Tienen que leerlo. No solamente fomentar, estimular la próxima generación de los hijos espirituales, sino cuáles deben ser los primeros que debemos fomentar, los biológicos. Ahí está. Por favor, yo les suplico que se metan. Y ese modelo, Pablo se compara como un padre que es un testigo. ¿Y qué es un testigo en la Biblia? Martus. La palabra testigo también es la palabra que va para mártir. ¿Y cuál es la característica de un testigo? Que estuvo allí. Un testigo es uno que come, digiere y asimila y metaboliza al Señor diariamente. Un testigo es el que tiene vino y aceite y agua, porque primero Él se lo aplicó a Él. ¿Quiénes son los primeros que necesitan vino y aceite y agua y sanidad interna y terapia y todo lo que dice la Biblia? ¿Quién es el primero? Diga, yo soy el primero. Por eso en la Constitución del Reino de los Cielos, Mateo capítulo 7, verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que tú mides, te medirán en el tribunal de Cristo. ¿Quién soy yo para estar juzgando al criado ajeno? ¿Quién soy yo para yo estar juzgando sus defectos, sus pecados o sus situaciones? Bastante tengo yo con las mías. ¿Por qué razón? Porque cuando experimentamos la caída, dice el ministerio que 30% de lo que somos deformados, dañados en nuestra mente, voluntad y emoción vino por los genes. Dios mío, los genes de Joaquín Cordero Ávila y de Dolores Hernández Mercado, dele por ahí para atrás. Lo que vendrá por ahí. Más lo otro es lo aprendido, cultura, ya se lo digo, un desayuno y una comida. Y esto es increíble, el desayuno del Pacífico, del Atlántico, de la meseta, y aquí lo hacemos así. Imagínense. Y eso no es nada en Puerto Rico, que es un atrapo de isla de 100 millas de largo por 35 de ancho, la misma cosa. Usted va de un pueblo para otro, diferentes costumbres y diferentes cosas. Es decir, el daño de la caída nos dañó, nos dividió psicológicamente. Cuántas fisuras, cuántos profundos calabozos tenemos en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra voluntad y emoción, deformaciones, más las experiencias que hemos tenido humanas, catastróficas en nuestra vida. Señor Jesús, necesitamos experimentar al Señor. Solamente el metabolizar a esta persona puede sanar, reconstituir mi mente, mi voluntad y mi emoción. El conocimiento objetivo no hace eso, hermanos, hermanas queridas. Seguimos. Así que el modelo es un padre que es testigo, es decir, uno que estuvo allí. Yo no puedo estar hablando teoría sobre la sanidad del Señor, sobre la santificación disposicional, si yo no soy una persona que estoy experimentando eso diariamente en mi vida, dándome cuenta por la luz divina cuán dañado yo he sido por la caída. Ese es un proceso de descubrimiento que necesitamos. Así que el ministerio dice, mensaje 13, que el 90% que apacienta es el modelo. Usted está en una reunión donde hay padres que son testigos y madres que cuidan con ternura. Ese modelo preserva, sana, imparte Dios. Y dice ahí que 10% es que, léalo en el capítulo, 10% es la palabra que hablamos. Nosotros tenemos los cables invertidos. Hablamos 90% y 10% el modelo. Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Y eso aplica a coordinación, a servicio, a vida matrimonial. El modelo aplica a todo. Segunda de Timoteo 1:5 presenta el modelo de manera alternativa. Debemos confiar en el Señor. Cuando ahí se presenta a la abuela y a la madre, pero no se presenta a un padre, en el caso de Timoteo. Sin embargo, eso no limita que no podamos practicar el modelo. ¿Qué tal si todos leemos el 2? El agrupamiento orgánico y el cuidado de la próxima generación.
Noten que yo estoy trayendo un concepto, el conducto de pastoreo. El modelo de vida es para el conducto de pastoreo, donde cuidamos corporativamente a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros universitarios, nuestros adultos jóvenes. Es un conducto de pastoreo. Y este modelo caracteriza la manera en que los cuidamos. Y debe prevalecer en la manera en que coordinamos y servimos. Aleluya. 4 Romanos, no debe sorprendernos que estos tiempos de prueba, me refiero a lo que hemos experimentado, la pandemia, el aislamiento crónico, hay personas que todavía están aterrorizadas. Esto ha sido un ataque descomunal en contra de la vida ovejuna de iglesia. Quiere destruir, ¿qué cosa? El reunirnos, en estar juntos. Porque la vida cristiana es una vida ovejuna. Es una vida de exhortarnos, amarnos juntos. No debe sorprendernos que estos tiempos de prueba hayan expuesto tantas cosas internas en nosotros, en nuestro matrimonio, en relaciones sumamente afectadas, nuestro carácter y partes internas. Estos no son asuntos aleatorios para culpar a Satanás, aunque él es responsable. Debemos ver que no hay una autopista directa a la Nueva Jerusalén sin caseta de pago, sino circuitos de día y noche, montañas, valles, donde por diseño nuestro fiel pastor nos lleva para transformarnos y hacernos madurar al remover primeramente todo aquello de lo que estamos llenos. Él dijo, eso lo dijo en Lucas 14, 16 al 24, todo está preparado, pero nosotros estamos ¿qué? Llenos de nuestras fisuras, llenos de las cosas que están deformadas en nuestra mente, dañada, voluntad y emoción, llenos de nuestro conocimiento objetivo sin haberlo bajado por medio de digerirlo, creyéndonos que porque lo entendemos la tenemos, y muchas otras cosas que ocupan mi corazoncito, con mi mente, voluntad y emoción. El Señor tiene que pasarnos por las experiencias para desocuparnos. Yo les voy a pedir, por favor, eso que yo acabo de leer, aquí yo le voy a pedir, hermana, lean primero la necesidad de Dios y la meta de Dios, principalmente del capítulo 4 en adelante, y después leen la ley del avivamiento. Estos son mensajes del hermano del 57 y del 60. Yo nací en el 57. ¿Cuántos aquí nacieron antes? ¿Cuántos nacieron después del 57? Levanten la mano. Todo el mundo. Menos 7 o 10 gatos con espíritu regenerado que vemos aquí. ¿Lo oyeron? Ley del avivamiento y la necesidad de Dios y la meta de Dios. Esto es un hablar tan dulce que nos va a ayudar tanto en este punto. O sea, entonces le damos ahí Cantares 1:5. Ustedes saben que el Señor atrajo a la buscadora apasionadamente. Si ese hombre me besara con los besos de esa mujer, se volvió loca cuando vio a ese hombre. Y dice que la metió en las cámaras y toda esa cosa. Pero en el versículo 5 ella descubrió lo morena que era. Todo el mundo habla de las cámaras, pero nadie habla de lo morena que era. Hermanos y hermanas queridas, si en su experiencia espiritual usted no se da cuenta pronto cuán lleno está, cuán deformada está su mente, su voluntad, su emoción, la fisura, los calabozos profundos donde usted botó la llave psicológicamente y no quiere ni que Dios toque ese lugar. ¿Cuántos tienen esa experiencia? No levanten la mano, eso no es asunto nuestro, eso es asunto con el Señor suyo. Pero la gran misericordia del Señor con la buscadora, ¿usted sabe cuál fue? Usted me dirá, Señor, que amó apasionadamente al Señor. Que lo metió en la cámara. ¿Usted sabe cuál es la gran misericordia de Dios? Que ella empezó a darse cuenta cuán cuán dañadita estaba. Problema el hermano Lee decía que los varones en la vida de la iglesia cometen pocos errores, pero con uno de ellos destruyen la iglesia. De las hermanas dice que hacen muchos errores pequeñitos, pero no son tan letales como el de los hermanos. Señor, esta noche antes de acostarse usted tiene que ir al Señor. Señor, muéstrame cuán morena yo soy. Señor, líbrame de estar pendiente de otros.
Señor, ten la compasión de mostrarme la terapia que yo necesito para mi mente, la terapia que yo necesito para mi emoción, para mi voluntad. Señor, yo no quiero entrar en introspección, tú eres mi médico, pero queremos abrirnos para descubrirlo. No queremos ser un problema de esa gente que ama a la iglesia, ama a los santos, todo el mundo los quiere, pero nadie puede coordinar con ellos. La iglesia es un asunto de ¿qué? De amor para lavarnos los pies y de tener una coordinación que nos da una unanimidad sólida para que Dios pueda visitar la iglesia. Ok, la manera, y aquí terminamos, la manera de madurar y vencer la era y su efecto. ¿Todos queremos vencer la era? Su efecto es por medio de uno. Y amar a los santos al punto de yo dejarme lavar los pies por ellos. ¿Oyó? Primero, que los pies no es algo que uno le gusta enseñarle a nadie, ¿verdad que no? ¿Usted sabe lo que significa amar al Señor y amar a los santos al punto de dejarme lavar los pies por ellos? Que yo, vamos a suponer que yo esté coordinando, mire, con estos 3 hermanos aquí, y que yo pueda ir donde los hermanos y que los hermanos pastoreenme. ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son las cosas donde yo soy morena? ¿Cuáles son los asuntos donde yo soy una gota de aceite en un balde o un cubo de agua? No mezclo con nadie. ¿Cuáles son las cosas en mi ser que me hacen ser no compenetrable? ¿Tenemos ese tipo de unidad activa con algunos santos al punto de poder abrirnos de esa manera? Ahí es donde usted tiene que decir, oh Señor Jesús. Amar al Señor, vivir agresivamente nuestro espíritu regenerado, al tomar al Señor como nuestra persona, y eso tiene cola, eso viene en otro mensaje, y amar su manifestación, que también está en otro bosquejo, y que tiene cola. Si usted tiene algún tiempo privado o tiene algún tiempo en grupo, usted puede usar de ejercicio Génesis 2 del 20 al 25 y estudie las notas que aparecen ahí, o cómaselas al modelo Salmo 119 verso 15. No sé si van a tener esos tiempos, pero cada bosquejo tiene un pequeño ejercicio, que lo puede hacer individual o grupal. Aleluya. Señor, nos abrimos a ti. Señor Jesús, permítanos entrar en la carga de estos días. Muévete, Señor. Logra lo que tú estás buscando. Damos las iglesias en Colombia. Damos las hermanas queridas. Muévete entre nosotros, querido Señor. Señor Jesús. Aleluya.